Eh, Hoy en nuestra última clase, esta es la clase 13, que es la de estados financieros, parte 1. Yo les voy a ir compartiendo la pantalla y ahí les voy presentando. Ustedes van a poder ir viendo los elementos a trabajar. ¿Sí? Están viendo toda la pantalla, ¿cierto? Tengo compartida la lista de asistencia en este momento. Vamos a... Sí. Entonces, lo primero que les voy a informar de entrada es que hay unos elementos que ya actualicé en el campus virtual. Como ustedes pueden observar aquí el campus, esta semana pues he estado actualizando los compromisos pendientes. ¿Cuál era el compromiso como más urgente que teníamos? Era la actualización de los documentos. Coloquemos aquí más grande esto. Aquí podemos observar, digamos, la sesión 11, que es la de ajustes contables y hoja de trabajo. El día de hoy les he actualizado todos los documentos que deben corresponder a la hoja, a la plataforma que venimos trabajando. Ahí básicamente lo que podemos observar es que tenemos todos los libros, el libro de transacciones de la iniciación de la empresa, el estado de situación financiera inicial, la actualización del libro diario de transacciones, que es el libro que hemos organizado. Ahorita les voy a mostrarles desde la plataforma Excel. La actualización del libro de compras con todas las transacciones como estaban. La actualización de la tarjeta de cargas e inventarios, donde se hace el ajuste de una pérdida de inventarios. La nómina y el comprobante de nómina. Está el anexo de la nómina de horas extras que se trabajó en esa clase. La actualización del libro mayor y balances ampliado, que hasta ahí, digamos, teníamos una diferencia de valores. Los libros de ajuste contables y la hoja de trabajo hasta el balance ajustado. Esos documentos, digamos, ustedes ya con eso lo pueden bajar y pueden comparar su plataforma, la plataforma que ustedes han venido construyendo individualmente a lo largo del curso. ¿Qué es eso? Para que ustedes se vayan ubicando. Vamos a abrir el archivo. Así le cambié el nombre. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? O lo que ustedes van a poder consultar. Esperemos que me abra el libro. Listo. Acá, este es el libro que ustedes tienen, digamos que ya tienen trabajando. Aquí tienen la iniciación, que el libro ya está, esa es como la hoja 1, lo hemos colocado así. El estado de situación financiera, que fue el que organizamos de Cervicali, donde ahí tenemos los estados financieros con que se inició. Todos tienen este documento, se lo trabajamos en la clase del taller 6. El libro de transacciones lo tenemos hasta aquí. Ahorita les explico la ampliación que le hice. Profe, Señora. pero usted había subido antes uno que daba como 46, ¿cierto? Sí, señora. Ese estaba desactualizado. El que les estoy compartiendo ahorita, el que les he compartido es este ya último, que te da 140 millones con los estados financieros y que el balance general te da 100. El balance general y total activo 100 y el total pasivo más patrimonio. O sea que con eso ustedes van a poder comparar, digamos, y ajustar los valores que ustedes tengan en sus plataformas. Igual, pues, si hay dudas, abrimos otro espacio virtual para verificar. Pero lo importante es que ustedes ya tienen el material en PDF, lo único que tienen que es conciliarlo con lo que ustedes están trabajando. El libro de transacciones es el de los documentos de los ajustes contables que habíamos visto hace 15 días en la clase de ajustes. Es entonces allí para que verifiquen los valores con las transacciones.
Compras y ventas también, aquí lo tengo filtrado. Ya se lo había participado, ya lo había enviado. En todo caso, lo he dejado ahí con algunas denominaciones y con algunos tips para que básicamente comparen y ajusten a los valores para que nos den las plataformas igual. El CARDES también. El CARDES que tiene, está actualizado aquí la baja del DVD que se dañó allá en ajustes. Recuerden que hubo un ajuste contable y dijeron, hubo una pérdida de un DVD, un daño por maltrato. Entonces tocaba bajarlo del inventario. La nómina que fue la que trabajamos todos, digamos, con los salarios 2020, yo tenía una divergencia porque lo tenía con 2019 y ya está actualizado como quedó. Horas extras que se trabajó lo mismo y el libro mayor y balance ampliado, que este es el que la semana pasada tuvimos como una diferencias allí porque tenía yo unos valores que no había actualizado. En todo caso, ya básicamente este libro está listo para que ustedes lo comparen, lo verifiquen. Si tengo algún error, ustedes me informan, porfa, yo lo modifico. En todo caso, el primer balance da 100, el segundo da 98, las transacciones da 98,425, las compras y ventas va a 43, el libro de nóminas da 10 y lo que son ya el balance de prueba son 192. Digamos, es la plataforma que les acabo que le he compartido pues todos los archivos en PDF. Y este es el último, el de los ajustes contables, que fue el que trabajamos hace 15 días, con el que se organizó pues prácticamente ya para iniciar el cierre de la contabilidad. Ese documento lo tienen ustedes a disposición en PDF allí en la clase que les acabo de explicar, que es la clase 11, la de ajustes contables. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Qué trabajamos la semana pasada? La semana pasada seguimos ya con la línea de estados financieros parte 1. Y allí está, digamos, no he actualizado el archivo, son los archivos de la semana pasada. ¿Qué es lo que alcanzamos a hacer? La hoja de trabajo, la cual yo les había dicho, les había entregado esta información en datos. La idea es que ustedes la actualizaran o la, digamos, consolidaran de manera conjunta. Y hicimos el balance ajustado e hicimos el estado de resultados. Que acá era con la fórmula más 4.000 y este era más 5.000. Miremoslo acá mejor que este está más claro. Este fue los ajustes contables que yo les di una información. Aquí ya la información se las he compartido completa. Y pues para el taller de hoy, que es el taller que ustedes deben de sacar de hoy, que es el estado de situación financiera final. Entonces les voy a compartir un formato ahorita, un documento en Excel con el estado de situación financiera inicial listo, con la hoja de trabajo, con la información básica y el estado de resultados y el formato del estado de situación financiera para que trabajemos. El estado de situación financiera fue el que trabajamos la semana pasada, que es este. Aquí ya se presenta pues con los resultados finales. La empresa, como veíamos, era una empresa que tenía una pérdida operacional enorme porque de alguna manera la nómina era muy alta y que fue cubierta, lo que analizamos fue que cubierta con los ingresos no operacionales. Fue cubierta con esos ingresos por servicios que tuvo por allá en las transacciones iniciales. Luego se presenta, digamos, lo del impuesto de renta. Aquí sí hubo un impuesto y listo. Para el ejercicio de la semana pasada, yo le coloqué estos valores de manera arbitraria. ¿Para qué? Para hacer el comparativo. La realidad es que esto en el trabajo final, esto va a ir en ceros. Ustedes no van a tener comparación con el estado, digamos, con el mes anterior porque no existe. Solamente estos comparativos van a realizarse a partir del mes 2. Mes 2 con el 1
y el mes 3 con el 2. O sea que esos comparativos solamente aplicarían allí. Y luego tendríamos el estado de situación financiera, que es el que vamos a trabajar. Entonces, en esencia, es esto. La plataforma le va a facilitar los archivos de manera en PDF para que ustedes puedan ir comparando y trabajándolo. Bien, por ahora eran unos tips informativos sobre el campus que vamos a trabajar. ¿Qué más tenemos, digamos, en el campus? Vamos a tener a disposición. Pues ya para la clase de hoy, que es la clase virtual por el coronavirus, pues aquí ya les he facilitado material de clase. Está el libro de transacciones actualizado, la hoja de trabajo completa con los datos, el estado de situación, el estado de resultados y el estado de situación financiera final, como queda con los datos. Y pues esto es lo que vamos a trabajar para hoy, el tema de los estados financieros. Antes de dar continuidad, pues quedo pues si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, señor. según lo que entiendo, entonces, los trabajos anteriores, con las referencias que usted subió, hay que alinearlos y dejar todo en un solo trabajo, o sea, solo en un solo libro de Excel. Sí, señor. Sí, señor. La idea es que así como los he presentado, es que ustedes tengan todo en un libro de Excel. ¿En qué nos vamos a beneficiar con eso? En que ustedes ya van a tener una plataforma para un mes para el trabajo final. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que ustedes se conecten los talleres, conecten todos los libros y que tengan un balance inicial, todas unas transacciones y un balance final. Pero sí, la idea es que todo se consolide en un documento y que quede vinculado o hipervinculado. ¿Listo? Profe, buenas noches. Otra pregunta era que por lo menos usted había dicho que en los 2 últimos meses del PIC no se ponía el estado de situación financiera inicial, entonces ahí qué deberíamos de poner. Ya. Cada mes va a tener un estado de situación financiera y un estado de situación inicial y un estado de situación financiera final. ¿Qué va a pasar? El primer mes, el estado de situación financiera es el que genera el balance en la iniciación, o sea, cómo se crea la empresa. No va a haber cuenta de utilidades, no va a haber cuenta de reservas, no va a haber cuentas de impuestos. ¿Eso cuándo se genera? Al final del mes 1. Para el mes 2, el balance final del mes 1 se vuelve el balance inicial del mes 2. Y así se va a repetir el ciclo. Entonces, si usted tiene un balance final de enero, por ejemplo, que le quedó en total 100 millones del activo, ese mismo balance va a ser el inicial de febrero. O sea, febrero inicia con 100 millones en el activo y va a seguir procesando. Esa información la vamos a ir colocando cada mes. No sé si te quedó clara la pregunta, Kevin. Kevin. Me lo distrajeron ahí. Muy bien. Hoy ya es nuestra última clase. Hoy vamos a trabajar los estados financieros de cierre, que es el balance final de cada entidad que vamos a trabajar. Y en ese sentido, los textos de trabajo o la referencia que vamos a trabajar son la de Montaño y la de Sinisterra González. Aquí, ¿qué podemos plantear inicialmente? Nosotros, vuelvo a este mapa que ha sido nuestra hoja de ruta. Hablamos de que cuando creamos la empresa, nosotros hicimos un balance inicial, donde identificamos unos equipos, unos edificios, unos vehículos, una maquinaria. Digamos, allí no compramos inventarios porque lo estamos manejando por otro libro, pero ya teníamos todo el plante para comenzar con la empresa. También unas obligaciones financieras o con proveedores, unas cuentas por cobrar o por pagar. Y unos aportes sociales que eran básicamente
lo relacionado con los aportes de los socios. Posteriormente, nosotros, ¿qué tenemos? Hicimos unas transacciones, que fue el libro 1 de transacciones, en las cuales hicimos los ingresos por servicios, por ejemplo, colocamos, por ejemplo, gastos de servicios, colocamos otros, digamos, transacciones que requiere la empresa para funcionar. Luego, ¿qué hicimos? También hicimos lo que llamábamos un compras y ventas, el libro de compras y ventas, que ¿en qué nos permitía? El libro de compras y ventas nos permite, de alguna manera, manejar todo el tema de inventarios. Ahí trabajamos básicamente proveedores, clientes, inventarios, el impuesto a pagar, todos los impuestos a pagar. Y luego hicimos otro libro que estaba relacionado principalmente con la nómina. Ese libro que hicimos tenía la búsqueda de decir, bueno, cuántas horas extras se aplican, cuáles son las prestaciones sociales, todo lo de ley que corresponde con la contratación. Luego ya iniciamos la consolidación de cuentas a través del libro Mayor y Balance. Esa consolidación de cuentas que hicimos en el libro Mayor y Balance Ampliado, pues nos permitió construir lo que llamamos el balance de prueba. El balance de prueba, que es el que tiene todas las cuentas, desde la 1 hasta la 6, todas las cuentas. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y gastos. Y entre egresos están costos y gastos. Luego, lo que vimos hace 15 días fueron los ajustes contables, que la esencia de este era básicamente contabilizar los elementos que se requieren, para ajustar contablemente la entidad. Por ejemplo, la depreciación, que es un elemento que usted tiene que tener sí o sí presente, lo tiene que registrar acá. Si no, la utilidad suya va a ser una utilidad irreal, no va a ser atemperada a la realidad. Y veíamos ingresos y gastos acumulados, ingresos y gastos diferidos. Allí, digamos, en la presentación he hecho unas actualizaciones para que revisen los apuntes de la clase. De aquí llegamos la semana pasada a consolidar lo que fue la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo es el preámbulo ya para el cierre de los estados financieros, donde el balance ajustado es el que finalmente consolida lo contable con lo real. Y de ahí sacábamos las cuentas 4, 5 y 6 para el estado de resultados y las cuentas 1, 2 y 3 para el balance general. De aquí desembocamos entonces a la construcción de los estados financieros, donde la semana pasada hicimos trabajo en el estado de resultados y logramos identificar la utilidad del ejercicio. Ese estado de resultados que construimos, lo podíamos hacer un ejercicio comparativo. Hoy ya nos interesa cerrar el ciclo trabajando el balance general, donde vamos a decir, bueno, la empresa aumentó su activo, disminuyó su activo, aumentó el pasivo, patrimonio. Bueno, ¿cómo fue la evolución que va teniendo la empresa paralelamente? Por ahí llegó Isabela. Bueno, ahorita nos reportamos, pero ya la tengo ahí. Eso, por el chat se van reportando. Muy bien. Entonces, con este resumen que tenemos aquí, pues básicamente ya ustedes tienen qué es una plataforma contable. Esa plataforma contable les va a llevar para que ese balance general que tenemos aquí, acá. Esta plataforma contable lo que nos va a permitir es que se va a volver luego el balance inicial del siguiente mes. Ahí es donde nosotros comenzamos a ver la conexión de un mes con otro. ¿Listo? Entonces avancemos con lo que es el concepto del estado de situación financiera. Abordemos lo conceptual. El estado de situación financiera, en este momento, lo que nos permite es prácticamente, es un estado financiero que facilita la construcción del estado actual de la empresa. Lo vimos desde el principio. ¿Qué presenta la ecuación contable? Presenta los activos, el patrimonio y el pasivo.
es un resumen de la información contable de la empresa que da ¿a qué? A conocer cómo la empresa termina de manera estática en un momento dado. El balance general, digamos, tiene varios aspectos importantes. Primero, debe elaborarse una vez al año. Eso es un elemento legal. Sin embargo, nosotros para ejercicios administrativos lo podemos hacer en periodos mensuales. Por eso, digamos, yo los pongo a hacer en una plataforma donde diseñamos estados financieros por cada mes. Y estado de situación financiera lo que va a permitir es conectar el mes 1 con el mes 2. Y así va escalando. El balance general tiene dos propósitos. Primero, información a todos los usuarios. Usted ve el estado financiero de una empresa y, digamos, en una materia que ustedes van a ver a futuro que llama matemática financiera o administración financiera, ustedes le van a hacer análisis a los estados financieros, le van a describir la liquidez. Sí, señora. Te escucho. Isabela. Isabela. ¿No se escucha? Ah. Creo que no tiene audio. Entonces, ¿me están escuchando bien? Pero yo escucho bien, yo sí escucho bien. Yo también escucho bien. Bueno, voy a... Listo, muy bien. Voy a tener el video. Si de pronto se pierde la comunicación o algo, me dicen, ¿listo? Si se baja el audio. Listo, ahí les voy contando, digamos, para que nos funcione mejor la señal. Si tienen preguntas, la pueden ir escribiendo también en el chat del grupo. Muy bien, siguiendo pues con la temática que estamos abordando, me parece muy importante que reconozcamos pues que el estado de situación financiera, ¿no me puede escuchar Isabela? Ocampo. Isabela. ¿Me escuchan todos? Levanten, por favor, levanten la mano, los que me escuchan. Sí, aló, sí escucho. Ok. Entonces, voy siguiendo entonces. Entonces, lo que tenemos aquí, que podemos observar, es que siempre es importante que tener esta información. ¿Para qué? Para lo que les digo yo, toma de decisiones. Es un elemento supremamente importante porque si nosotros no tenemos información para tomar decisiones, se nos puede complicar de alguna manera la forma como vamos a tomar decisiones. Si usted no sabe si la empresa está ganando o está perdiendo, se le puede complicar a la hora de administrarlo. Allí hay un elemento clave y es que el balance general tiene que tener unos parámetros que le faciliten su manejo. El balance general es importante que tenga unos criterios y esos criterios es a través de los estados financieros, activo, pasivo y patrimonio. Por eso la importancia de ustedes como administradores puedan hacer el ejercicio de lectura de los estados financieros. Voy a desactivar la cámara para que fluya mejor la conexión. A veces la cámara quita el ancho de banda. Ustedes también, de pronto les está fallando la conexión, les recomiendo que apaguen la cámara. Dicen, arribita le dicen cancelar la cámara para que les fluya mejor la conexión. Muy bien, aquí entonces tenemos que clave, por ejemplo, para un analista de créditos, mirar los estados financieros. También es clave poder revisar esta información cualquier entidad externa que quiera conocer la empresa. Bueno, ustedes ya lo habíamos visto en una de las clases que habíamos iniciado
cuando iniciamos el curso, cuando hablamos de la ecuación contable, aquí volvemos a la eterna ecuación contable, donde hablamos de que existe un activo corriente, un activo fijo y un activo... un activo corriente, un activo fijo y otros activos no corrientes. Entonces, los estados financieros lo que nos van a permitir es, de alguna manera, mirar el estado de la empresa a lo largo de la empresa. Clave, si se tiene el nivel de liquidez, si la empresa tiene dinero, capital de trabajo para funcionar. Avanzando entonces con... A ver esto, ¿qué pasó aquí? Avanzando pues con la presentación, uno de los aspectos claves que nos dice las normas, el decreto 2420, que es el que incluye los estados financieros con normas internacionales, es, por ejemplo, tenemos que conocer el efectivo, los deudores comerciales, que son las cuentas por cobrar, activos financieros, que están relacionados con las inversiones que tiene en empresa, o digamos en acciones, los inventarios de la empresa, la propiedad, planta y equipo, con qué cuenta la empresa, las propiedades de inversión, que digamos el valor razonable es registradas al valor del mercado, activos intangibles, que hoy ya se pueden reconocer, o activos biológicos, que están registrados, digamos, al costo menos la depreciación. Los activos biológicos son aquellos que se utilizan para producir otros activos biológicos. Por ejemplo, tiene usted gallinas para producir pollitos. Esto, de alguna manera, nos permite, también hay que reconocerlo en la empresa. O activos biológicos registrados a un valor razonable con cambios en el resultado. Otras inversiones, acreedores comerciales, aquí entramos ya al tema de pasivos. Pasivos financieros, si usted tiene alguna deuda con algún banco. Tenemos pasivos con impuestos diferidos. Provisiones, que digamos son ahorros que usted está teniendo para futuros pagos. Participaciones en otras empresas que digamos usted no controla, o patrimonio atribuible a los propietarios, que digamos es parte de lo que ustedes deben trabajar. Entonces, con este orden de ideas, vamos, digamos, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, el estado de situación financiera te presenta los activos. Y los activos, digamos, son los recursos que ustedes tienen bajo control, que la empresa la maneja de alguna manera. Santiago, levantaste la mano. Te escucho. ¿Alguna pregunta, Santiago? Ahí estoy atento de cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy bien, avanzo. Entonces, claro, los activos es lo que controla la empresa, como se los decía cuando hablábamos de la ecuación contable, y ese recurso principalmente es clave pues, para poder manejar y controlar y poner a funcionar la empresa. Este recurso no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que el desembolso corresponde se vayan a obtener beneficios a futuro más allá del periodo actual del que se informa. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que, digamos, usted tiene una empresa X donde básicamente usted tiene un bien que es su casa y usted creó una empresa y utilizó el local de la empresa, de su casa. Resulta que usted diría, no, es que la casa vale 100 millones, pero yo utilizo el local para mi parte productiva. Resulta que acontece que en la contabilidad usted no puede meter los 100 millones. ¿Por qué? Porque una parte, que es el local, está en funcionamiento, mientras que el resto de la casa es para uso propio. O sea, en función de la empresa es improductivo. Así pasa en muchas empresas. Hoy, por ejemplo, con las normas internacionales, muchas empresas pueden tener bienes, por ejemplo, la Universidad del Valle tiene el lote allá en el norte, pero ese lote es improductivo, ese lote no lo está utilizando. Ese lote no lo puede meter en los estados financieros, ¿cierto? Porque de alguna manera no lo está utilizando. Ahí lo coloca más como un gasto, gastos de operación.
digamos, si la Universidad del Valle fungiera como una empresa, ese lote no podría estar dentro de estados financieros porque no le está sacando provecho para el objeto social. Entonces, eso, digamos, es la esencia de los activos improductivos. Entonces, ¿usted qué mete en el activo? Lo que va a utilizar para producir, lo que controla. Avancemos. Ahí, por aquí. Bueno, aquí los activos corrientes, básicamente, los activos corrientes hacen relación. A ver. Los activos corrientes hacen relación a aquellos que se pueden convertir rápidamente en dinero. Hablamos, por ejemplo, del efectivo, hablamos, por ejemplo, de los clientes e incluso de los inventarios. El no corriente es el que es más difícil, es a largo plazo poderse convertir en dinero. Tenemos algunas clasificaciones que les hablaba ahorita. El efectivo y equivalentes de efectivo, que tiene unas partidas, digamos, relacionadas principalmente con dinero. Las cuentas por cobrar, que son los clientes que usted le ha hecho créditos. Los inventarios, que son, de alguna manera, los que usted utiliza para manejar allí respectivamente. Podemos observar entonces que la propiedad planta y equipo es la que se refiere a todos los activos que la empresa va a utilizar para producir. Edificios, vehículos, muebles, entre otros. Listo. Muy bien. Avancemos. Propiedades de inversión, ¿a qué hace eso? A los terrenos, edificios, donde la empresa tiene plata invertida, por ejemplo, pero que no hace parte de su objeto social, pero que le genera un rendimiento. Un ejemplo, una entidad, un local que usted le esté generando arrendamiento, a ese usted tendría que aplicarle, digamos, como propiedad de inversión. Activos intangibles son todos los bienes de carácter no monetario y material. Allí usted tiene que tener en consideración ¿qué? Tiene que tener en consideración los recursos que usted, digamos, potencialmente puede vender. Nosotros hablábamos en clase, por ejemplo, la prima comercial. La prima comercial es una manera como usted tiene un activo, que son los derechos, digamos, de propiedad que tiene la empresa. ¿Cuáles otros elementos tenemos que tener en consideración? Otros elementos que hay que mirar son los activos biológicos que les hablaba, donde están los de agricultura, los de extracción y las concesiones por servicio. Ahí los activos biológicos son claves para el funcionamiento de la empresa. Bueno, muy bien. Entonces, acá podemos ver observar el activo corriente, donde, digamos, están los valores de la empresa como tal en lo que se está manejando. Entonces, podemos ver el activo no corriente, la propiedad planta y equipo, los cargos diferidos y las valorizaciones. Digamos, donde finalmente se presenta en valores económicos la información. Pasemos entonces al pasivo. El pasivo también lo trabajamos de manera específica y allí básicamente los pasivos, la esencia es que son las obligaciones que la empresa tiene con terceras personas, que son derivadas de ¿qué? De eventos pasados, de préstamos que le hizo la empresa, de recursos que de alguna manera la empresa le ha gestionado para poderse financiar. Un proveedor, un acreedor o incluso, digamos, un banco. Tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, como digamos que están relacionados con el largo plazo. Digamos, nosotros ya hemos visto
elementos ahí relacionados. Miremos lo que nos dice a partir de normas internacionales, que era lo que es lo nuevo que sale para la clase de hoy. Digamos, las normas internacionales reconocen como una obligación para la entidad, contraídas por el ente económico, digamos, un transcurso normal, digamos, de los negocios. ¿Qué es lo que pasa? Eso se organiza a partir de la exigibilidad, digamos, entre corto plazo y el largo plazo. De manera, digamos, no tiene mucho cambio con lo que hemos venido trabajando desde el curso. Vemos los pasivos corrientes. Todas las partidas, digamos, que no excede los 12 meses. Ese es un elemento clave que tenemos que reconocer. No excede los 12 meses a partir, digamos, de la generación de esa responsabilidad. Y que mantienen a la empresa tan solo, digamos, con el fin de hacer negocios, es decir, propósito de generar, ¿qué? Flujo de efectivo. Nosotros hicimos un préstamo en la empresa, ¿por qué? En esta empresa Servicali, porque no teníamos plata para pagar la nómina. Por eso fue que nos tocó hacer un préstamo como de 15 millones, porque estábamos con una deuda súper enorme. Y en ese sentido, pues allí, digamos, se reconoce. De otro lado, podemos también tener como otros los pasivos no corrientes, digamos, que son exigibles para un periodo mayor de un año. Acá nos dice un ejemplo de deudas bancarias, cuentas por pagar con un plazo más de un año. Entre los pasivos están que los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Estos son, digamos, los que están relacionados con terceros, que es un proveedor, que es una persona que te prestó una cuenta por cobrar. Los pasivos financieros que están relacionados con principalmente las entidades bancarias, papeles comerciales, entre otros. Pasivos y activos o impuestos corrientes. Estos son muy importantes. Por ejemplo, nosotros clasificamos como pasivo el impuesto de renta, el impuesto de RTICA, el impuesto del IVA, y ese tienen que aparecer allí en el pasivo. Los diferidos o activos por impuestos diferidos, que de alguna manera son relacionados con el tema de, básicamente, el tema de, el tema de cuando usted recibe un arrendamiento pagado por anticipado, son relacionados como diferidos. Las provisiones, que son posibles incertidumbres o gastos que usted tiene que asumir. Por ejemplo, nosotros en los ajustes veíamos unas provisiones por cartera. Si una persona de pronto te está debiendo y no te va a pagar, usted comienza ya a llevar al gasto, sacrificar su utilidad, porque es posible que esa plática se vaya a perder. Muy bien. Allí, digamos, pasivos con garantías, litigios, contratos onerosos, por ejemplo, una demanda laboral. Todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta como administrador en la empresa. Aquí vemos un manejo del pasivo corriente con proveedores, costos y gastos por pagar, pasivos a largo plazo, bonos y papeles comerciales, entre otros. Bien. Ya para entrar al final del tema de... Hola, Gideon, ya llegó por ahí, ya. Están saludando. Muy bien. Ya para entrar al cierre del balance general, estado financiero, ¿qué nos habla? El patrimonio. Y el patrimonio básicamente es el patrimonio de esencia es el compromiso o lo que la empresa tiene como poder. Los dueños tienen como poder. Por eso, digamos, el patrimonio es la responsabilidad de la empresa con terceros. Muy bien. Por acá entonces podemos observar que el dinero, digamos, que los dueños invierten, se puede reconocer en el patrimonio.
Tenemos entonces diferentes elementos, el capital social, el superávit capital, reservas, dividendos, entre otros. Eso lo dice Sinisterra y lo dice Cedeño. Miremos qué nos habla a nosotros los profesores Montaño y Rendón. Ellos hablan de que el pasivo menos el activo menos el pasivo es el patrimonio. En esta, digamos, el patrimonio es la esencia máxima de la empresa. Allí, digamos, lo que nos dicen ellos es que es lo que le corresponde a los propietarios. Allí, digamos, básicamente es lo que todos los beneficios que los empresarios o los dueños deben tener de la empresa. Y allí, digamos, las utilidades, lo que son las utilidades, lo que son las reservas, deben de reportarse aquí en el patrimonio. Miremos qué nos dice esos autores a partir de allí. Digamos, aquí tenemos la información general, básicamente de los estados financieros. Digamos, aquí aparece una prima de colocación de acciones, donaciones que, digamos, usted recibe, ¿cierto? O que le dan a la empresa, las reservas obligatorias, que son las reservas que vamos a, digamos, que la empresa requiere acomodar, digamos, tener allí, digamos, para proteger el patrimonio y las deudas en el momento. Y este que es el más importante, que es la utilidad del ejercicio. Este es el que cada mes ustedes tienen que estar consolidando. ¿De dónde viene acá? Del estado de resultados. Viene esto. Acá, el estado de resultados es el que te va a generar la información. Y estas utilidades acumuladas es cuando no se han repartido. Digamos, son de periodos anteriores. A periodos. Bueno, ahí no me da casi. Periodos anteriores. Listo, muy bien. Listo. Entonces, con esto tenemos un estado financiero donde podemos observar que siempre los totales nos van a dar igual. Siempre vamos a tener que, digamos, el activo va a ser igual al pasivo y el patrimonio. Muy bien. No sé si tengan preguntas hasta allí. Pregunta de Santiago. Santiago, subirle el micrófono. Dice, en el matrimonio se expresa el dinero neto de los copropietarios de la empresa o en el que incluye planta física y demás elementos. ¿Me confundes? Explícame, porfa. Profe, pero usted decía que el patrimonio es lo que le corresponde a los dueños de la empresa, o sea, es lo que le queda a ellos. Sí, señor. Pero entonces eso solamente es el dinero que les queda de ganancia de su empresa o es la planta, los inmuebles, todo en general lo que tiene la empresa. Una cosa es lo que tiene la empresa y otra cosa es lo que le corresponde a los dueños. La empresa tiene bienes. La empresa tiene escrita lo que se llamamos activos. Entonces, el edificio, el carro, la moto, los computadores, todo está escrito aquí, a la empresa. Entonces, la empresa tiene los bienes. ¿Qué pasa? ¿Quiénes dependen o quiénes tienen derechos sobre la empresa? Uno son los terceros, que son digamos, los acreedores, los bancos, cuando usted le debe. Pero otras son los dueños de la empresa. Entonces, cuando usted tiene cero deudas, los dueños de la empresa son dueños de prácticamente todo el activo. Mire, partamos de la ecuación contable de este concepto. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, Si usted mira activo menos pasivo igual a patrimonio. Entonces, cuando usted no tiene deudas, usted tiene el activo es igual al patrimonio. Quiere decir que los dueños tienen todo, tienen derecho a todo, los activos que tiene la empresa. Pero cuando usted tiene deudas, ahí resulta que, digamos, usted tiene 100 millones en activo, pero tiene 50 millones en deudas. De toda la empresa, el 50% está en manos de terceros. Usted solamente puede contar con
el otro 50, o sea, los 50 millones. Ahora bien, el patrimonio no solamente es lo que corresponde al socio, sino que como vemos allí, el patrimonio puede tener reservas. Las reservas son legales. Si usted crea una sociedad, recordamos la clase 3, por allá hablamos de empresas, si usted crea una sociedad anónima, por obligación, la sociedad anónima tiene que tener una reserva legal hasta el 50% de sus aportes. ¿Esa reserva legal para qué es? Porque si usted se quebró, le pasa una calamidad como la del coronavirus, que afecta a todo el mundo y resulta que usted ya no genera ingresos y usted tiene que pagarle a sus empleados, entonces usted tiene que coger la reserva legal para poder entrar a un proceso de cierre de la empresa, por ejemplo. Entonces las reservas legales son obligatorias para proteger el patrimonio o digamos los terceros. Usted que cuenta como dueño de la empresa. Si la empresa durante el periodo genera utilidades, usted tiene derecho a ese beneficio de las utilidades. Es decir, un ejemplo, usted tiene una empresa 100 millones y aportó 50, o sea que usted tiene el 50% del activo. Y esa empresa, y usted está de socio con otro, tiene la mitad, usted tiene el 50% de la empresa y el otro tiene el 50%. En esencia, usted tiene el 25 y el otro tiene el 25 de la empresa. La empresa hizo ingresos, tuvo 10 millones de ingresos, 9 millones de gastos y le quedó 1 millón por el periodo. 1 millón para repartir. Como usted tiene la mitad de la empresa, digamos, ya con otros socios, usted tiene derecho a 500.000 de utilidad y el otro tiene derecho a 500.000. Escuche bien, las utilidades. O sea, uno como socio lo que tiene derecho es a las utilidades. Eso es muy importante. Que usted trabaja en la empresa. Usted tiene derecho a un salario más si la empresa genera utilidades, a las utilidades, a la parte que le corresponde las utilidades. No sé si me hice entender allí, Santiago, con la intervención. Sí, profe, pero me hizo dar otra duda. Sí, Cuando una empresa, bueno, un emprendimiento inicia, ¿dicho emprendimiento debe tener unas reservas obligatorias o eso ya es con el tiempo que va a ir creando? Con el tiempo va creando. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer un grafiquito que nos permita como explicarles unas cosas. A ver. Bueno, usted, cuando crea una empresa, usted tiene un capital, ¿cierto? Entonces, cuando crea la empresa, va a ser por aquí, texto. Cuando crea la empresa, usted tiene toda una inversión inicial, llamamos inversión inicial, que digamos, puede ser, en el caso particular de la empresa, puede ser 100 millones. ¿Cierto? En activos. Todo eso corresponde total de activos. Ahí tiene los muebles, tiene todo, tiene la responsabilidad. Digamos que con el ejemplo que le estoy dando, para usted poderla crear, le tocó financiar aportes de los socios. Vamos, los aportes de los socios, en este caso, digamos que fueron total aportes, fueron 50 millones. Pero resulta y acontece que usted le tocó, para poder cubrir los otros 100, le tocó prestar una platica al banco. Préstamo. 50 millones. Esto es deuda con terceros. Aquí tenemos el banco. Eso quiere decir que, digamos, el capital, aquí usted tiene que el 50% de la empresa.
Esto es el 50% de lo que usted tiene. Entonces, los aportes sociales son el 50% de tu total de activos. Usted tiene el 50%. ¿Qué pasa? La reserva, lo que yo les decía ahorita, les voy a aprovecho y le explico para los demás. Resulta que si usted tiene dos socios, a ver, aquí me da la flechita. Socio 1, socio 2. El socio 1, ¿cuánto derecho va a tener acá con este ejemplo? Si son dos socios. El socio 1 va a tener el 50% del patrimonio, digamos, de derechos. Y el socio 2 va a tener el 50% de patrimonio. Allí, digamos, y eso va a tener derechos sobre las utilidades. Tiene derecho para distribución de derechos de las utilidades. Isabela trata de revisar el audio de la empresa, digo, del equipo. Los demás me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Isabela entonces tienen problemas allí. Entonces, lo que estoy explicando en este gráfico es que cuando usted tiene, digamos, el patrimonio, digamos en este caso, usted define los derechos sobre la empresa. Ahora bien, la reserva legal, que es la pregunta, entonces, la reserva legal, la norma dice que se debe tener hasta el 50% de los aportes sociales. Quiere decir que si usted, en este ejemplo, 50 millones de aportes sociales, usted de recoger debe tener como reserva 25 millones. Eso lo debe recoger, lo debe tener usted. Pero usted no lo va a tener, usted no lo va a sacar de una. Esto se puede sacar paulatinamente de las utilidades de la empresa o de las utilidades después de impuestos. Por ejemplo, 10% por cada periodo. Claro, entonces, usted, dependiendo de la empresa, usted cada periodo va sacando, digamos en el ejemplo del millón. Usted tuvo 1.000.000 de pesos de utilidad. Entonces, por lo que voy acá el ejemplo. Profe, una pregunta. Sí, dímelo. Se supone que eso que usted dice, las reservas legales, tiene que ser obligatoriamente en dinero, uno no lo puede tener de pronto en especie o en insumos o en algo. No lo puedes tener. Y la reserva legal la tienes que sacar ¿de dónde? De las utilidades. Ya, gracias. Usted tuvo ingresos de 10 millones. Y tuvo egresos de 9 millones. La utilidad operacional, entonces, ¿de cuánto fue? De 1 millón. Digámoslo ahí de manera muy sencilla. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo para que todos entiendan el concepto. Movámoslo un poquito. Tengo este acá. Listo. Entonces, usted tuvo, aquí coloquémoslo en automático, es más bonito así. Entonces, usted tiene acá ingresos 10 millones, egresos 9 millones, la utilidad operativa o antes de impuestos
1 millón. ¿Usted qué tiene que sacar a esto? El impuesto, lo que hablábamos la semana pasada. Digamos que le sacó el 35% de impuestos. A ese millón entonces se tiene que sacar 350.000. Le queda utilidad, como lo veíamos en la clase. Miremos por acá, recordemos el estado financiero. Esa era la utilidad antes de impuesto. Utilidad líquida. Ahí le queda ¿cuánto? 1 millón menos 350, te va a quedar 650.000 pesos. A esa utilidad líquida es que usted le tiene que sacar la reserva. La reserva legal, usted regularmente dice un 10%. Entonces, claro, ¿cuánto es el 10% de esos 65.000? ¿Cuánto nos va a quedar entonces utilidad a distribuir? Cogemos los 650 y le restamos los 65. Me da 585 como utilidad distribuida. Ahora bien, con este ejemplo que tenemos acá, resulta que usted con esto que tiene allí, ¿qué le está diciendo? Que la empresa tiene que ir ahorrando siempre cada periodo una platica hasta completar ¿cuánto? Los 25 millones de pesos que te dice la reserva legal, que es el 50% de los aportes. O sea, que este que estoy colocando acá es el que permanentemente se va a ir acumulando, acumulando, acumulando. ¿Eso para qué sirve? Para la hora de liquidar la empresa, utiliza las reservas para pagar a proveedores, para pagarle al que tiene que pagar. Eso es prioritario para empleados y para terceros y para el Estado. ¿Cuánto le va a recibir al socio 1? El socio 1, ¿cuánto recibe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto recibe el socio 1? ¿Alguien que se atreva a decirlo? ¿Cuánto es el derecho del socio 1? Él tiene el 50% de la empresa, digamos, de los derechos sobre la empresa. Él tendría que recibir ¿cuánto? El 50%, que es decir, $585 por el 50%, 9%, bueno, dividido 100, que son 292.500. Y ahí tenemos, entonces, lo que correspondería a lo que le estoy explicando, a partir de la pregunta que me hace Santiago. Claro, la reserva legal es un elemento clave que se requiere estar acumulando. ¿Cuándo dejas de sacar la reserva legal del estado financiero? Cuando completes los 25 millones. Y así, digamos, el patrimonio va a tener variaciones, va a tener unos valores en utilidades, uno en aportes sociales, otro en reservas, y así se va acumulando otras cuentas del patrimonio. No sé si le entendieron mejor así como les acabo de explicar. Manito arriba los que entendieron. Sí, sí, sí. Listo. Listo. Entonces, con esto, yo creo que ya vamos entendiendo la esencia del patrimonio. Me gustó el grafiquito. Gracias por la pregunta, eso nos pone a pensarnos. Ahí quedó ya la explicación de los derechos. Entonces, claro, eso se conecta muy bien con lo que estamos trabajando en el curso, porque ustedes, ay, esa reserva legal, ¿para qué carajo es? Resulta que la reserva legal es para proteger el patrimonio, la empresa.
y es obligatoria para todas las sociedades que ustedes crean. Y pues ahí también uno mira los impuesticos, cómo es que le dan de duro a las empresas en Colombia. Profe, entonces una pregunta, al proyecto del PIC hay que también sacarle reserva legal. Sí, y lo ideal es que sí, lo ideal es que sí le metan la reserva legal, porque me imagino todos van a quedar empresas. ¿Cuándo no aplicaría? De pronto yo, hoy, pues, ¿qué no le metió la reserva legal? De una vez para que ustedes se vayan preparando. Cuando es una empresa unipersonal. El tema es que todo estamos asumiendo la creación de una empresa sociedad o por jurídica, una creación jurídica. ¿Por qué? Porque cuando usted crea una empresa jurídica, así, de entrada tiene que pagar impuesto de IVA, tiene que pagar RTICA, tiene que pagar hacer retención, si digamos le compra el simplificado, ¿cierto? Cuando usted crea una empresa sencilla, pues usted simplemente maneja ingresos y egresos, que digamos no tiene que pagar impuestos, eso le genera mayor valor, ¿no? El impuesto no se lo van a devolver. Usted compra, si usted es régimen simplificado y usted compra con IVA, eso es mayor valor, usted no lo puede recuperar a la hora de vender. Bueno, preguntas, inquietudes para cerrar este ciclo y entrar a mirar lo de la aplicabilidad. Creo que sigue la construcción y análisis de estados financieros y estaríamos cerrando la parte conceptual. No sé si tenga más preguntas. Muy bien. Igual está allí el chat. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Ya nosotros estamos entrando a la etapa final, muchachos. La etapa final es que ya del estado del balance general, de la hoja de trabajo que nosotros tenemos, ya nosotros vamos a hacer el balance general. Entonces, ¿de dónde partimos para la construcción de nuestro estado de situación financiera? De aquí donde dice balance general de la hoja de trabajo. Esa información, digamos, de allí, la vamos a extraer. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, lo primero que hay que entender es, claro, de manera, digamos, específica, es que las cuentas 1, 2 y 3 son las que van para el balance general. Son las cuentas, por eso se llaman cuentas reales. Y incluimos una utilidad y una pérdida que viene de dónde? Del estado de resultados que hicimos la semana pasada. Aquí, digamos, en este gráfico vemos cómo se hace la correlación directamente de las cuentas, digamos, de la información de la hoja de trabajo y cómo se va relacionando con el estado. Volvamos a retomar, ya para cerrar la parte conceptual, los análisis. Aquí, los análisis son supremamente claves. Y volvemos a utilizar el análisis vertical. Como ustedes pueden observar allí en la pantalla, el análisis vertical que me va a permitir mirar la proporción de las cuentas en relación al total del activo o al total pasivo más patrimonio. En este gráfico que vemos acá, el punto de referencia es el activo, el pasivo y el patrimonio. En otros, por ejemplo, en este que vemos acá, es el activo y el pasivo más patrimonio. Miremos lo siguiente. Aquí podemos observar que la fórmula que nosotros tenemos que aplicar, creo que mejor con la fórmula que podemos aplicar nosotros aquí es la siguiente. Aquí es total activo, es el que vamos a utilizar para estas cuentas de acá y para todo este grupo de cuentas. Es decir, por ejemplo, activos corrientes aquí es igual al valor de 3.256.000 dividido el total de activos. Digamos, la correlación como la vamos a trabajar para el activo. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para saber la empresa dónde tiene la plata metida. Digamos, dónde está la mayor participación. Aquí, por ejemplo, esta empresa es supremamente, digamos, ¿dónde tiene la mayor cantidad de dinero? La tiene aquí, en los clientes. O sea, tiene un alto nivel de cartera. O sea que su capital, su activo, principalmente lo tiene en terceros. Eso usted tiene que, como administrador, hacer muy buena gestión de cartera o de clientes
Porque si usted tiene la cantidad de dinero en clientes que no le van a pagar, baila. Por eso, por ejemplo, el ejemplo más clave son los bancos. Ahí aquí está Gidiani con representación del sector financiero. En el sector financiero hay unos criterios claves para usted hacer un crédito. ¿Por qué? Porque están colocando la plata en riesgo. Y si el cliente no le paga, pues baila, ¿no? Pierde uno el dinero. Por eso, digamos, hoy, digamos, están los criterios, por ejemplo, el data crédito, está los sistemas de multiinforme, pues, para saber si la persona se ha comportado bien históricamente, la vida crediticia. Todo eso hoy se lo ven a uno los bancos. ¿Por qué? Porque tener el dinero en clientes es de alto riesgo. Entonces, aquí en ese ejemplo que estamos viendo, vemos que es una empresa que tiene un alto nivel de créditos. Y que para usted tener un alto nivel de crédito tiene que tener una muy buena política de cartera de préstamos, porque si no, baila. Una anécdota, por ejemplo, con mi familia. Mi hermano, nosotros tenemos un almacén de repuestos, y mi hermano llegó un día a comenzar a prestarle a XY. Yo le preguntaba, ¿y vos cuál criterio tomaste? ¿Conoces dónde vive? ¿Sabes cuál es su tasa de crediticia? ¿Sabes cómo es su manejo financiero? No, eso es una buena persona. Ya baila ahí que ponía. Usted hoy no puede confiar solamente en que sea buena persona, tiene que tener información fidedigna. Y claro, eso llevó a que la empresa en algunos momentos un cliente le salió mal o le debía como 6 meses. Eso le tocó irlo provisionando y asumiendo pérdidas para la empresa. ¿Por qué? Por una mala política de cartera. Bueno, viendo el gráfico, también podemos ver, por ejemplo, que acá aplica esta ecuación, ¿no? Pasivo más patrimonio es el referente para el análisis. ¿Dónde está la mayor cantidad del recurso? Acá está. Mire que para Santiago, que ahorita me hizo la pregunta, mire que acá los dueños, ¿cuánto tienen cuánto tienen de control de la empresa, digamos, de derechos sobre la empresa? El 53%. Ellos no, usted no puede decir la casa, el inventario, todo eso, no, eso es mío, no. Usted tiene acá unos pasivos que hace parte de la financiación de la empresa, un préstamo que le hizo el banco, un préstamo que le hizo. Pero también tiene, uy, ¿qué fue esto? Pero también tiene allí un elemento clave que es, por ejemplo, básicamente el capital. El capital, que es lo que la empresa, de alguna manera, está teniendo. Entonces, claro, ¿qué capacidad de, digamos, qué control tienen los dueños de la empresa? El 53%. Ouch. Muy bien. Vamos avanzando. Podemos observar entonces en este momento ya otro tipo de análisis, que era el que hablábamos la semana pasada, que era el horizontal. El horizontal lo que hace básicamente es comparar entre un periodo y otro si aumenta o disminuye, digamos, un recurso, si aumenta o disminuye el valor de una, digamos, básicamente de un dato, de una información. Miremos acá el ejemplo con el clásico. Acá podemos observar que del 2011 al 2012 la empresa creció acá de 9 millones a 3 millones 541. Acá aumentó ¿cuánto? 614, lo que aumenta es el 21%. Entonces, podemos observar que este porcentaje es el que permite analizar el comportamiento de los rubros de un periodo a otro. ¿Cuál es la fórmula? El año anterior, el año actual menos el año anterior dividido el año anterior para mirar si creció o decreció. Ese es el dato que se utiliza para las gráficas. Por ejemplo, hoy que estamos viendo, hoy estamos muy metidos con este tema del coronavirus. Cada periodo como va creciendo es respecto al otro. ¿Cuánto crece? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento de las
de los casos que se han presentado en el mundo. Eso es un análisis que se llama de crecimiento, digamos, o de crecimiento de una variable. Acá podemos observar, hagámosle un análisis a este documento que tenemos acá para que ustedes vayan aplicando el concepto. Básicamente tenemos, esa empresa en total de activos creció. Del 2004 a 2005, ¿qué pasó? Aumentó 2.963 euros. Bueno, el valor que se esté manejando puede ser miles de millones. ¿Aumentó cuánto? El 10.44%. Eso quiere decir que hay un crecimiento importante. Ese crecimiento, entonces, ¿cómo lo analizamos? ¿Cómo decimos que se comportó? ¿Qué fue lo que generó mayor incidencia para el crecimiento? Acá, por ejemplo, podríamos decir que lo que mayor incidencia, lo que más tuvo movimiento la empresa fue en el activo corriente, que fue el que creció el 21.38%, aumentó la caja, cuentas por cobrar, hubo un endeudamiento, digamos, unos préstamos, y aumentó los inventarios. ¿Qué disminuyó de manera drástica? Que acá vemos importante. Resulta que pareciera que hubo una venta de activos. Aquí vemos que hubo una venta. Acá mire esta depreciación. Esta depreciación tiene una particularidad. Había 15.000 en el 2004 y en el 2005 esos mismos 15.000 aumentó. Cuando la depreciación está tan cercana al valor de la propiedad de planta y equipo, aquí lo que pasa es que, ¿qué pasa? Está deteriorándose, está muy viejo la planta. Eso es un análisis horizontal. Aquí podemos observar que el pasivo disminuyó en un 20%, o sea que la empresa disminuyó sus deudas, pasó de 5.000. No, aquí aumentó, ¿qué? Sí, acá aumentó los pasivos corrientes, como podemos observar, en un 9.85, pero disminuyó las deudas a largo plazo. Eso es una razón bien interesante. Eliminó prácticamente una deuda que tenía de más de un año. Y acá interesante es ver cómo la empresa va creciendo. La empresa, digamos, el patrimonio creció en un 21.11, donde vemos que las utilidades retenidas aumentaron, las utilidades del periodo anterior, y la empresa creció en utilidades, pasó de 3.000 a 4.000. Entonces, el análisis horizontal, ¿en qué nos va a servir, muchachos y muchachas? Nos va a servir para mirar qué tanto crece o decrece una empresa en materia de las cuentas contables. Listo. Ahí tenemos. Me aparece un mensaje por acá. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si hayan preguntas, inquietudes.